Hola, muy buenas tardes. Bueno, en esta ocasión, para fortalecer el curso de lógica, gracias a los licenciados, estudiantes de licenciatura de este curso, bueno, pues hemos hasta ahora estructurado, gracias a Lina Grajales, uno de nuestros referentes para este curso, bueno, pues el curso en tres secciones: lógica matemática, inferencias y métodos de demostración y teoría de conjuntos. Eh, y todos van enlazaditos. Entonces, en lógica matemática, en la última sección, llegamos a leyes de la lógica, que son 12 según Lina Grajales, y con esas leyes uno puede probar las reglas de inferencia que nos van a permitir sacar conclusiones correctas de un conjunto de premisas. Entonces, en las leyes de la lógica, pues vamos a... Aquí tenemos el cuaderno para él, para leyes de la lógica. Estamos haciendo también un mapa conceptual para él. Eh, y se busca con estas leyes determinar el valor de verdad de una proposición compuesta dada, de una proposición compuesta dada, y también demostrar, otro objetivo de estas leyes de la lógica, otro es demostrar leyes de inferencia. Entonces, ese es un tercer objetivo, es demostrar por método directo reglas de inferencia que enseñan cómo sacar conclusiones correctas de unas premisas dadas. Y otro de los objetivos es simplificar proposiciones compuestas, simplificar las en general las representaciones simbólicas de proposiciones compuestas, simplificar proposiciones compuestas. Es decir, obtener una proposición equivalente a una dada, utilizando equivalente en el sentido del valor de verdad, eh, utilizando estas leyes. Entonces, para encontrar una representación simbólica más corta y más fácil de analizar. Entonces, un objetivo de la simplificación es facilitar el análisis y la interpretación de las proposiciones compuestas. Es aquí tenemos la ley de idempotencia verificada. Bueno, pues aquí vamos a ponerle el enunciado para cada una de las leyes. Entonces le pondremos numeral, primera ley de la lógica según Lina Grajales. Entonces empezaremos con eh, siempre nos la van a dar, es usual. Miremos acá, eh, vamos aquí a ponerlo de primerito. Esas leyes nos las van a enunciar de manera simbólica. Después la debemos de interpretar de manera verbal. Entonces, primero nos la van a dar la enunciación simbólica, simbólica de cada ley. Luego la debemos interpretar verbalmente, interpretaciones verbales de la ley, y, y luego de hacerlo, verificarlo con SymPy. Entonces aquí lo vamos a poner que verificación de la ley con SymPy, verificación de la ley con SymPy. También la podemos verificar la ley con tablas de verdad obtenidas también con Python. De pronto también se puede hacer. Bueno, pues yo creo que sí sería bueno. Entonces voy a ponerle aquí una linecita más, porque todas las representaciones que se puedan obtener sería muy bueno. Entonces, verificación de la ley con tabla de verdad.
obtenida con Python o puede ser a mano. Y entonces para cada una queremos hacer esta parte, esa parte de enunciación simbólica, interpretación, verificación con SIMPI de la ley, verificación con SIMPI de la ley que te enuncien. Entonces para cada ley vamos a hacer eso. Entonces para la primera ley, después lo hacemos para aquí para la segunda ley, entonces ponemos otra línea, entonces así ponemos ya título, segunda ley, para llegar hasta la 12ª, aquí ya será segunda, segunda ley de la lógica, enunciación simbólica, interpretación verbal de la ley y verificación con SIMPI, verificación de la ley con SIMPI y luego verificación con tabla de verdad y luego verificación con tabla de verdad. Es así para cada ley hacerle ese tratamiento y de pronto agregarle otras más. Luego nosotros para estas leyes pues aquí hay un ejemplo de determinación del valor de verdad de una proposición compuesta utilizando leyes de la lógica. Entonces aquí nos dan una que es la que fundamenta el modus tollendo tollens, la regla de inferencia llamada modus tollendo tollens. Entonces aquí voy a ponerte, bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? De manera deductiva con el esquema de demostración de afirmación razón. Entonces para eso aquí le voy a poner, bueno, pues demostración por método directo y queremos decir método directo es utilizando las leyes vamos a probar que esta proposición es verdadera. Entonces vamos a ir de la proposición hasta el valor de verdad aplicando leyes de la lógica. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Utilizamos un entorno de LaTeX llamado alig. Entonces le ponemos begin entre llaves a alig n estrella end alig n estrella y alineamos alrededor del sí solo sí. Entonces aquí le ponemos este if que es para sí solo sí y le dejamos bueno, pues así dejamos, miren cómo nos queda. Entonces nos pone el sí solo sí para que aquí antes de él se ponga la proposición que queremos mostrar que es verdadera, en este caso toda esta letra C que describe el modus poniendo ponens, esa es la que hay que mostrar y aquí cómo la va a ir transformando, luego quad para un espacio y luego tech para la justificación y luego cambio de línea. Entonces esta partecita de escribir siempre esto, la demostración siempre va a tener como más o menos 11 o 12 pasos, pero uno llega y le pone enter, control V, entonces así llegaría a 2 pasos, enter, control V, 3 pasos, enter el control V, 4 pasos, enter el control V, 5 pasos, enter el control V, 6 pasos, enter el control V, 7 pasos, 8, 9, 10, 11 y por si de pronto. Y ya no se hace cambio de línea en el último, que el cambio de línea es el doble backslash. Y ya con eso es la estructura para que puedas tener los sí solo sí alineaditos aquí donde empiezas y que acá te va a aparecer la meta que es el obtener el verdadero, el valor de verdad true o V. Entonces así tendríamos el inicio y la meta.
y aquí vamos poniendo las justificaciones y las transformaciones acá y las justificaciones ahí despuesito. Entonces, una manera de estructurar bien el texto demostrativo que facilite la lectura de ese método deductivo que vayas haciendo. Entonces, esta es una forma que quiero mostrar a los estudiantes para que organicen sus razonamientos y ponerles un cuadernito que también les ayude en eso. Entonces, sobre las leyes de la lógica para demostraciones, entonces utilizando leyes de la lógica, le vamos a poner una segunda carpetica y es cómo demostrar reglas de inferencia con leyes de la lógica. Entonces, cómo demostrar reglas de inferencia utilizando las leyes de la lógica. Leyes de la lógica. Entonces, las reglas de inferencia que sirven es para poder sacar conclusiones correctas, nos guían para sacar conclusiones correctas, se prueban utilizando las reglas de inferencia. Entonces, yo aquí me voy para documentos, investigación en didáctica en ciencia de datos, y tomo el cuaderno de evaluación y el de enseñanza, y aquí en leyes de la lógica, cómo demostrar, le pongo un cuadernito para efectivamente tenerles un cuadernito donde tenga una demostración por cada uno de los ejemplos. Entonces, ¿cómo demostrar? Aquí entonces describimos cómo se hace. Entonces, describimos el método de afirmación-razón. Entonces, aquí en una primera carpeta es el método de demostración o de estructuración de demostraciones de afirmación-razón. Entonces, primero, el método de estructuración de demostraciones llamado afirmación razón o justificación. Ese es uno muy bonito y muy didáctico. Entonces, como describírselo a los estudiantes, entonces aquí iría esos dos cuadernos para describirle, apoyar eso a los estudiantes, y luego mostrarles, entonces, ejemplo, primera ley y su demostración. Entonces, el segundo, bueno, pues las leyes de inferencia y su demostración. Entonces, aquí es leyes de inferencia y su demostración. Entonces, que con ese esquema vamos a demostrar las 10. Entonces, aquí ya dentro nos aparecerá entonces una carpetica. Entonces, una para la primera regla de inferencia y su demostración. Después, 2 para la segunda regla de inferencia y su demostración, y así. Luego, 3 para la tercera, y así hasta la 10ª regla de diferencia. La demostración de cada una de ellas. Entonces, estructurarle todo eso a los estudiantes para la cultura de utilizar el esquema afirmación-razón para demostraciones. Entonces, así orientarlo a los estudiantes bien para esta didáctica de la escritura de argumentos estructurados bajo la orientación de la lógica matemática. Bueno, entonces aquí, aquí vamos a ponerle leyes de la lógica, cuantificadores. Entonces aquí ya control S, ya nos queda esa partecita. Creo que ya no es más lo que les quería como decir en cuanto a cómo estamos completando esta clase sobre leyes de la lógica y cómo nos sirven para demostrar reglas de inferencia. Muchas gracias.